1 de septiembre y se cumple un año del intento de magnifemicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hicimos un especial a la noche con Nico Lantos, con Cristian Siminelli y con todo un gran equipo de producción que ya lo pueden ver, está subido a YouTube, y aquellos que se hayan contactado con nuestro WhatsApp se los van a enviar si lo piden, así que ahí lo pueden ver. 2 horas duró el especial donde hicimos todo el análisis de la cronología previa al atentado, porque no fue un hecho aislado, fue un hecho en un contexto. Entonces hicimos una cronología previa de cómo fue todo el proceso de deshumanización de la figura de una mujer. Insisto con lo de mujer porque tuvo que ver mucho, ¿sí? El tratamiento que se le daba desde la política y desde los medios a que fuera contra una mujer que había ocupado un lugar de poder como Cristina Fernández de Kirchner, y toda esa previa que termina el 1 de septiembre del 2022 tuvo también una post que analizamos en este programa especial, que es una causa judicial dedicada al encubrimiento de los verdaderos responsables del atentado contra Cristina, una cobertura mediática dedicada, al igual que en la dictadura, a normalizar lo anormal. El título Total Normalidad de Clarín del 25 de marzo del 76 tiene su remake ahora con la cantidad de medios que intentaron decir que no había sido un atentado, hablaban de supuesto atentado, empezaron a poner en duda, y después simplemente hablaban de 3 loquitos, les decían, que habían actuado por su cuenta, que se habían radicalizado solos, pero que justo decían las mismas cosas que los 2 principales candidatos opositores a la presidencia. Justo. Y que son además los únicos 2 que no repudiaron el atentado hasta el día de hoy. Un año va del atentado, y ni Javier Milei ni Patricia Bullrich lo repudiaron. Y obviamente también hubo un capítulo dedicado a cómo eso rompió nuestro pacto democrático, que este año cumple 40 años. Lo rompió porque le pusieron la pistola en la cabeza a la principal dirigente política del país. Pero hay una pregunta, que es ¿por qué le pusieron la pistola en la cabeza a la principal dirigente del país? Y yo creo, e insisto, que la respuesta no es judicial, no es mediática, no es política, es económica. El proceso de deshumanización de la figura de Cristina Fernández de Kirchner comenzó mucho antes. Comenzó, me animo a decir, con la 125, cuando, por una decisión de política económica, un grupo de patronales empresarias aliadas con el principal multimedio de la Argentina le paró el país los primeros 4 meses de su presidencia. Y le paró el país, entre otras cosas, porque Héctor Mañeto no quería que una mujer que pensaba las cosas que pensaba Cristina fuera la que decidiera los destinos del país. Y de vuelta la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y Cristina, durante su gobierno, tuvo peleas con todos los sectores del establishment en función de algo que es clave, que es volver a repartir la riqueza en un país que no es pobre, en un país que es desigual. Y esa batalla, que implicaba discutir con el monopolio del dinero, por ejemplo, reformó la Carta Orgánica del Banco Central, que implicaba discutir con el monopolio de los recursos naturales, recuperó YPF, que implicaba discutir con el monopolio de las armas, y recuperó fabricaciones militares, que implicaba discutir con el monopolio del desarrollo tecnológico, y creó el Ministerio de Ciencia, y que implicaba discutir con el monopolio, como dice Samir Amin, que legitima la existencia de los otros monopolios, que es el monopolio de la palabra. Y por eso avanzó con una ley de servicio de comunicación audiovisual para democratizar el sistema de medios. Y todas esas batallas le generaron en el establishment argentino una enemistad muy fuerte en el poder económico permanente. Pero generaron, a la vez que daba esas batallas, una distribución del ingreso que en el 2013, en el segundo gobierno de Cristina, tan maltratado, incluso por propios, diciendo que lo bueno se hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero el 50-50, que la mitad de lo que se produce en la Argentina fuera para los otros, los trabajadores, se logró durante el segundo gobierno de Cristina.
en el 2013. Y no es casualidad, y por eso yo digo siempre que es un tema económico, que la persecución judicial a Cristina comenzara el mismo año que su gestión económica logró el 50-50, en el 2013. El 2013 comienza con la ruta del dinero acá. Ese es el puntapié inicial del lawfare. Un invento de que Cristina tenía como testaferro a Lázaro Báez, que nunca pudieron demostrar, pero que sostuvieron durante estos 10 años, porque van 10 años de lawfare, van 10 años de persecución. No fue solamente este año que pasó desde el atentado. Van por lo menos 10 años de lawfare, más los años previos de una pelea brutal con el establishment. Y la pelea fue económica, fue política y fue simbólica. Porque si por algo Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la mujer, la persona, la política argentina con mayor intención de voto, es por el simbolismo de esa pelea. Porque de verdad no solo nos hizo creer, sino que millones de personas vivimos mejor en esos años. Fue simbólica por eso. Y sigue siendo simbólica aún al día de hoy, cuando hay millones de jóvenes que no lo vivieron. Que no vivieron el kirchnerismo como si lo vivimos nosotros. Yo tenía 18 años cuando asumió Néstor Kirchner. 19, perdón. Y toda mi vida, mis primeros 12 años de vida adulta profesional, fueron en un país que crecía y que te daba perspectiva. Que había problemas, obvio que había problemas. Venías de 20 años de neoliberalismo más la dictadura. No se puede desarmar eso en 5 minutos. Pero teníamos una proyección de país. Y fue tan potente que al día de hoy, habiendo pasado 8 años con 2 desilusiones en el medio, una para los que la votaban no, que fue el macrismo, otra desilusión que ha sido el gobierno de Alberto Fernández, aún así sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner la que representa esa ilusión, pero que fue real, de que podemos vivir en un país más justo. Y si ustedes miran el video, me van a decir que tiene que ver, pero si ustedes miran el video del otro día de el hombre que Patricia Bullrich eligió como ministro de Economía, que es Carlos Melconian, es muy impresionante porque Melconian abre y atrás de él van pasando marcas de empresas. Es un candidato auspiciado. Es un candidato auspiciado por las mismas empresas a las cuales Cristina les tocó los intereses económicos, pero sobre todo los intereses simbólicos, porque durante el kirchnerismo también ganaron plata. Lo que nunca pudieron aceptar es que la plata además se repartiera. Y esa es la razón del lawfare, de la persecución, de las causas judiciales, de las condenas, de las proscripciones. La razón es económica. Tiene que ver con los balances de las empresas, y la razón es simbólica y política, porque tiene que ver con que no solo queremos un país donde las empresas ganen dinero, sino donde ese dinero se reparta. Y eso en la Argentina lo representa Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la pistola en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner es la pistola del establishment contra el sueño de un país más justo. Y Cristina Fernández de Kirchner representa eso. Y pasó un año de que le pusieron una pistola en la cabeza, de que gatillaron 2 veces un arma que estaba preparada para matar, según las pericias. Y todavía el Poder Judicial argentino no lo resolvió. ¿Y por qué no lo resolvió? Peor que no lo resolvió, lo encubrió. Y lo encubrió porque no quiere seguir las pistas políticas que llevan a Patricia Bullrich y a Milei, y no quiere seguir las pistas económicas porque llegan también a los grupos empresarios como la familia Caputo, hermana de la vida de Mauricio Macri. Y de vuelta, eso es porque las razones son económicas. El Poder Judicial es una herramienta del poder económico, cooptada por el poder económico, y que utiliza las causas judiciales contra Cristina como una herramienta de política económica. Las causas judiciales son simplemente un medio. El objetivo final son los balances de las empresas.
y que no se toquen, y que no se toquen. Hoy salió el informe de Cifra, el Centro de Estudios de la CTA. En los últimos años, entre el macrismo y estos años del gobierno de Alberto Fernández, la transferencia de los trabajadores del trabajo al capital superó los 100.000 millones de dólares al dólar oficial. Si lo quieren al blue es la mitad. 54.000 millones de dólares de transferencia. Eso es lo que no quieren que se discuta, y eso es lo que se discutía cuando Cristina era presidenta. Pasó un año de que le pusieron una pistola en la cabeza a la principal dirigente política del país, que al día de hoy sigue generando esas esperanzas y esos sueños de vivir en un país más justo. Y en un país donde es Cristina, pero no Cristina la persona. Porque también es un momento para preguntarnos, incluso yo me lo estoy preguntando mucho estos días, ¿cuánto le podemos pedir a ese cuerpo? ¿Cuánto más le podemos pedir a ese cuerpo? A un cuerpo que gestionó, a un cuerpo que perdió a su marido, a un cuerpo que le enfermaron a su hija, a un cuerpo que le pusieron una pistola en la cabeza. Y por ahí es tiempo de salir de la Cristina persona y de la Cristina en un cuerpo que ya además está por cumplir 70 años, ¿sí? Y empezar a asumir esa idea de Cristina, esa idea que algunos la vivimos y a otros se las podemos contar, y que es una idea que no se tiene que terminar si Cristina no es candidata, o si Cristina no está en una boleta, o si Cristina no está en un cargo. Porque es Cristina como idea, Cristina como símbolo, Cristina como historia, Cristina como legado, o el establishment. Y la pregunta que te tenés que hacer en este momento es de qué lado estás. Si estás del lado de Cristina o estás del lado del establishment.